Vamos a la palabra en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. El tema de hoy, Jesús y Nicodemos. Conocemos a Jesús, pero ¿quién era Nicodemos? ¿Qué representaba Nicodemos en aquel tiempo? ¿Y qué representa Nicodemos en este tiempo? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, pedimos sabiduría, pedimos de tu gracia para poder entender el pasaje y la enseñanza que está inmersa en ella. Espíritu Santo, ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús a entender la importancia del nuevo nacimiento, el nacimiento de lo alto. Señor, y los que son nacidos de lo alto, hay evidencia, hay frutos en su día a día, en su conducta, en su pensamiento y en sus objetivos, en el nombre poderoso de Jesús y en lo que es importante para cada uno de ellos, de los que hemos nacido de lo alto. Padre, en el nombre de Jesús, abrimos nuestros corazones para recibir tu palabra. Y el pueblo dice, amén. Jesús, creador del cielo y de la tierra. Jesús, el salvador del mundo. Jesús, el que sostiene con el poder de su palabra lo que vemos y lo que no vemos. Jesús, por el poder de su palabra, creó todas las cosas. Y Jesús, por el poder de su palabra, te creó a vos y me creó a mí en el vientre de tu madre. Te puso los ojitos que tenés, la nariz que tenés, la boca que tenés, los huesitos que tenés. Jesús, Dios ordenó que fuese de esa manera. De 2 semillitas, la de mamá, la de papá, naciera un ser humano. Esa semilla, esa capacidad también le dio a los animales. Jesús, Él se hizo hombre, Dios se hizo hombre y vino a morir por nosotros, a explicarnos lo que simboliza el nuevo nacimiento y lo que es el nacimiento natural. Porque Él dice, lo que viene de arriba, lo que viene de lo alto es superior. La sabiduría de lo alto, la inteligencia de lo alto, la información de lo alto es superior a la inteligencia, a la sabiduría que se maneja aquí en la tierra. Y Jesús viene a traernos una sabiduría del tercer cielo, una sabiduría para que usted y yo permanezcamos con Él en la eternidad. ¿Sabías tú? ¿Tienes tú presente en este momento de tu existencia y que tienes el poder de decisión a cuál eternidad vas a ir? Hay una eternidad en la condenación eterna y hay una eternidad con el Señor. ¿A cuál eternidad te vas a ir? Eso es muy importante que hoy tú reflexiones y al salir de este lugar tomes la decisión de pasar la eternidad con Dios, porque te guste o no te guste, me guste o no me guste, a la eternidad que tú eliges hoy, en esa eternidad vas a pasar. En la condenación o en la salvación. Mira lo que dice Juan 3, 1 al 3. Había un hombre de los fariseos. Vamos a conocerle a este hombre llamado, mire, Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Fariseo, lleva la idea de que era un hombre puro, ceremonialmente hablando, en términos de leyes mosaicas. Era un cumplidor de la ley, un hombre apartado para conocer y cumplir la ley. Ese era un fariseo. Y el fariseo también se justificaba y ponía más énfasis en el cumplimiento de la ley mosaica, como un elemento, mire, equilibrante o desequilibrante, la obediencia o la desobediencia a la ley, como un elemento de justificación. Por medio de la obediencia a la ley, que ponía mucho énfasis los fariseos, con ello ellos querían ganar su salvación, ser justificados y decir, Dios me acepta porque yo cumplo la ley, porque yo no robo, porque yo no mato, porque yo no adulterio, porque yo no hago esto, porque yo no hago lo otro. En ese marco, en ese contexto, hay muchos fariseos que no, a lo mejor no tienen ese rótulo, pero en su conducta sí. Ellos dicen, miren, yo soy de la tradición, soy
soy religioso, no robo, no mato, no hago mal al prójimo, por lo tanto yo me merezco el cielo. Eso era la idea de Nicodemo en ese marco, en ese contexto, y es la idea de muchas personas en este marco. El hombre bueno, la mujer buena no se va al cielo, sino aquel hombre, aquella mujer que nació de lo alto. Que nació de lo alto. ¿Está conmigo? Eso es lo que Jesús quiere enseñarnos aquí. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal, wow, era un jerarca, era un líder espiritual entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Cuánta gente saben y conocen históricamente de Jesús? Saben las señales, prodigios y maravillas. Conocen de Jesús, pero no conocen a Jesús. Pasaba con este fariseo. Ellos sabían que era el Hijo de Dios, que hizo grandes prodigios y maravillas. Históricamente hay mucha gente que conoce a Jesús, conoce de Jesús, pero no conoce a Jesús. ¿Cómo conoce usted a Jesús personalmente? Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Surge aquí una interrogante. Solamente los hombres que hablan de parte de Dios, los profetas que hablan de parte de Dios, los apóstoles que hablan de parte de Dios, los maestros que hablan de parte de Dios, solamente ellos pueden hacer señales, prodigios y maravillas. Es la pregunta que le hace Nicodemo a Jesús, porque Jesús hacía señales, prodigios y maravillas. Pero en ese marco, en ese contexto también, probablemente como en el pueblo de Israel, hubieron soñadores, hubieron falsos profetas que hacían señales, prodigios y maravillas. ¿Se acuerda usted cuando Moisés fue a Faraón? Las mismas señales que hizo Moisés hacían los brujos de Faraón. Entonces la respuesta que vamos a dar, base bíblica, es no. O sea, no solamente un hombre que viene de parte de Dios de una manera genuina puede hacer señales, prodigios y maravillas. También pueden hacer señales, prodigios y maravillas los que vienen del infierno, los que son instrumentos del diablo. ¿Para qué? Señales, prodigios y maravillas para engañar. Para engañar. Nosotros estamos en un marco, en un tiempo donde usted y yo tenemos que tener un olfato fino, un discernimiento profundo en todos esos temas que hoy están sucediendo delante de nuestra nariz. Falsos profetas, falsos apóstoles, las redes están llenas de enseñanzas de esto, del otro. Más que nunca usted y yo tenemos que abocarnos a estudiar seriamente la palabra de Dios. Más que nunca usted y yo tenemos que tener esa comunión con Dios, mi apreciado hermano, mi apreciada hermana, porque estamos entrando en la recta final y los tiempos son difíciles. Y mire, el apóstol Pablo ya en el capítulo 4 en 2 de Timoteo nos habla claramente y él dice que habrán hombres amadores de sí mismos, habrán hombres que enseñarán la palabra conforme a sus propias concupiscencias y apartará la verdad del oído y se volverán a la fábula. Estamos en ese tiempo. Estamos en un tiempo de tremenda apostasía. ¿Qué es la apostasía? Desviarse de la doctrina correcta. Haber conocido a Dios, pero ahora estamos en otra cosa. ¿Cuánta gente hay que apostataron? Tenían fe en Jesús, pero hoy están en el mundo. La tradición, el ejemplo más palpable de apostasía es aquel que está ahí en Roma. Dice que habla de parte de Dios, pero ni siquiera habla la Biblia. Dice que habla de parte de Dios, que es representante de Dios, pero ni siquiera, mire, se aboca a las leyes escritas por él. Él da curso al casamiento igualitario y está creando leyes para que eso se realice. Eso es ir en contra del pensamiento de Dios. Y mucha gente dice le aplaude. Una minoría le aplaude. ¿Quién está detrás de todo eso? Lucifer. De ahí que la importancia de la pregunta que le hace Nicodemo a Jesús. ¿Puede un hombre que hace señales, prodigios y maravillas, esa señal y prodigio y maravillas ocurre porque Dios está con él? Y Jesús le dijo, no siempre las señales, prodigios y maravillas vienen de parte de Dios, también viene de parte del diablo. Por eso es importante conocer la palabra del Señor para poder discernir lo que viene de Dios y lo que no viene.
Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo, no naciere de lo alto, no podrá entrar en el reino de Dios. Wow, nacimos de papá y de mamá. Dios permitió en su sabiduría que esos dos elementos, el materno y el paterno, esos dos elementos biológicos, se unieran, y en el vientre de tu mamá fuimos formados, en el vientre de nuestra madre fuimos formados, nuestros ojitos, nuestra boca, nuestras orejitas, etcétera, etcétera, como dice el Salmo 139. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Dios hace que el ser humano venga a la vida por su poder. Pero para ir a la eternidad, para pasar con Él en la eternidad, Jesús dijo, es necesario un segundo nacimiento. El nacimiento que viene de lo alto, el nacimiento que viene de la semilla divina por medio de la palabra, por medio de la predicación del evangelio, por medio de la conversión. El hombre de adentro nace de nuevo, es transformado, porque el hombre de adentro, Satanás logró meter su semilla allá en el Edén, y el hombre de adentro tiene la tendencia a desobedecer, a pecar. Su mente, su emoción, su voluntad está rendida al pecado, es decir, a la rebelión y a la desobediencia de parte de Dios. Por más bueno que sea, por más inteligente que sea, por más educación que tenga, ese hombre, esa mujer tiene el pecado original, tiene que nacer de lo alto. Y se nace de lo alto por medio de la locura de la predicación del evangelio. Dios quiso que por medio de la locura de la predicación del evangelio la gente venga a los pies de Jesús. ¿Por qué usted hoy está aquí? Porque escuchó el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Buena noticia. Y usted le dijo: Señor Jesús, yo necesito nacer de lo alto. Usted le abrió su corazón a Jesús y Jesús entró en su corazón. Esa semilla maravillosa cambió su ser interior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Jesús está hablando. ¿Qué nos enseña la historia de Nicodemos? Jesús enseña a Nicodemo que todos deben nacer de agua. El agua es el símbolo de la palabra y del Espíritu. El agua. Salmo 1, bienaventurado el varón que no anda en consejos de malos ni en silla de escarnecedores se sienta, sino que su delicia está en la ley de Dios y en ella medita de día y de noche. Ese hombre, esa mujer va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto a su tiempo y sus hojas no caen. Aquel que no nace de la palabra de Dios, aquel que no nace del agua y del Espíritu de Dios, no puede entrar en el reino de los cielos. Porque el hombre, ¿qué es? El hombre es materia, es carne y es espíritu. El hombre de afuera, el cuerpo, y el hombre de adentro. El hombre de adentro, Dios le da su hálito, le da el espíritu. Cuando un hombre y una mujer se unen, le da Dios la capacidad de poder procrear y crear un hombre espiritual y una mujer espiritual. ¿Verdad que el hijo que usted tiene un alma que tiene 3 depósitos: intelecto, emoción y voluntad, y tiene un cuerpito? No es simplemente un pedazo de carne que usted da a luz. Dios nos dio la capacidad de poder dar y crear a nuestra imagen y semejanza un hombre espiritual y una mujer espiritual. Ese es el hombre. Pero ¿qué pasa? Le transferimos la parte espiritual a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque somos nosotros descendientes de Adán, ese hombre caído. Le transferimos la naturaleza pecaminosa. ¿Está conmigo? Por eso Jesús dijo: es necesario que el hombre nazca de lo alto, nazca de una semilla diferente, nazca del poder de Dios. El hombre de adentro tiene que ser transformado para que el hombre de afuera, sus miembros, puedan mostrar al mundo quién vive dentro. Ya no el pecado, sino Cristo. ¿Se acuerda usted cuando estábamos del otro lado de la vereda? ¿Quién vivía acá adentro? Vivía el hombre viejo, la piltrafa, el hombre pecador. El hombre pecador usaba el ojo, la boca, el oído, nuestros miembros para expresarse. Pero cuando le hemos entregado nuestro corazón a Jesús, Jesús vino y cambió nuestra naturaleza interior. Y hoy nuestros brazos, que antes era para el mal, nuestros ojos, que era para el mal, nuestros oídos, que era para el mal, nuestro cuerpo, que era para el mal, hoy es para el bien. Porque el hombre de adentro cambió. Tal su mente, tal el hombre de adentro es su conducta por fuera.
¿Está conmigo? Es importante entender todo esto para hacer nosotros un check-in en donde estamos. Nicodemos viene a Jesús de noche. ¿Quién era Nicodemos? Era un principal entre los fariseos, es decir, un hombre puro, un hombre conocedor de la ley, un cumplidor de la ley para establecer su propia justicia. Así es el ser humano. Yo no robo, yo no mato, yo no hago esto, yo no hago lo otro, no me fui a la cárcel. Por lo tanto, mire, cuando llegue al cielo, Pedro va a pesar mis obras buenas y mis obras malas, y mis obras buenas van a ser mejor y voy a entrar en el reino de los cielos. Eso no es una doctrina bíblica, es una doctrina demoníaca, herética, que es la herejía, todo lo contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Eso pasaba con Nicodemo, pero era un hombre curioso, era una autoridad religiosa judía. Y nuestro Marco podía ser un cardenal, podía ser un monseñor, podía ser un pastor, podía ser un apóstol. ¿Qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios? Que el título que usted pueda tener abogado en el contexto humano, secular, médico, ingeniero, arquitecto, no porque soy un ingeniero o un arquitecto, porque soy un hombre letrado te vas a ir al cielo. Porque soy un hombre educado, una mujer educada, te vas a ir al cielo. Mirando desde el punto de vista religioso, no porque eres un pastor, no porque eres un evangelista, no porque eres un maestro, no porque eres un profeta, no porque eres un cardenal o un monseñor, eso te habilita a ir al cielo. Tu título religioso, no dinero, no te lleva al cielo, sino aquel que nació de lo alto, nació del Espíritu de Dios. ¿No estamos entendiendo? Fariseo, judío, principal, porque hay cristianos que están sentados en la banca sin Cristo. Pastor, ¿cómo esos cristianos sin Cristo? Claro, su conducta por sus frutos lo conoceréis, dice. Cristianos son, ¿por qué? Porque nacieron en una familia cristiana, en una familia que su papá, su abuelo, su tatarabuelo eran cristianos. Entonces él nació en una familia cristiana, se va a la iglesia cristiana, conoce todos los coritos de la iglesia, las historias bíblicas, pero no es salvo. Lo que es un religioso. Eso le pasaba a este servidor si yo era hijo de pastor. Mis padres ya están en la presencia del Señor. Me crié con la palabra. Todos los días antes de tomar el toddy verde, se enfriaba todo el toddy verde. En nuestro idioma folclórico es el cocido paraguayo. Para los chuchis, toddy verde. ¿Saben qué? Yo no nací de lo alto, conocía toda la Biblia. ¿Cuántos brujos, cuántos masones hay que conocer la Biblia? ¿Cuántos filósofos hay que conocer la Biblia? Pero no son salvos. Hay cristianos sin Cristo. Era un cristiano religioso porque papá, mamá se iba a la iglesia y yo me acostumbré a irme a una iglesia cristiana y decía, bueno, yo soy cristiano, evangélico. Pero allá afuera me avergonzaba de ser cristiano porque no nací de lo alto. Pero cuando Dios me tocó, Dios se reveló a mi vida y le entregué mi corazón a Jesús. Me cambió la vida. Ahí nadie me dijo, Joel, voy a ser un cristiano. No, yo me sentía un hijo de Dios. Yo me sentía con una naturaleza pecaminosa que empecé a odiar el pecado que antes amaba y empecé a servir a Dios y amar a Dios con todo mi corazón. Nací de lo alto. ¿Está conmigo? Si ese es su caso, mi apreciado, por favor, en este marco, en este tiempo, chequéese, por favor, porque hay muchos que están en las bancas que dicen ser cristianos, pero sin Cristo. Y Jesucristo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, mire, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16, 18, hablando del rapto, de la segunda venida de Cristo. Antes el rapto, luego la segunda venida de Cristo. Y que dice, los muertos en Cristo. No dice, los cristianos que murieron. Los muertos en Cristo. Porque hay muchos vivos que están muertos en su espíritu. Vivos, cristianos, pero sin Cristo. ¿Cuál es el ejemplo, pastor? ¡Wow! Vea usted la tradición. Y vea usted al hombre que está allá arriba, guiando a más de 2.600 millones de tradicionales. Dicen ser cristianos. Hacen la señal de la cruz, pero sin Cristo. Su vida diaria,
Su conducta habla totalmente que están sin Cristo. Se va a hacer una misa por ahí diciendo que son representantes de Cristo, ni van a hablar de Cristo. Ve usted el noticiero mañana. Si le mencionan una vez a Cristo y predican su palabra, yo me voy a retractar y me voy a pedir perdón públicamente. Cristianos, dice que son cristianos, dice que son representantes de Cristo, sin Cristo, muertos en sus delitos y pecados. Cuando venga Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los vivos que están en Cristo, no los cristianos, los vivos que están en Cristo, que nacieron de lo alto, van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Usted que está vivo, usted que está viva hoy, ¿está usted en Cristo? Si usted está en Cristo, por sus frutos los conoceréis, dice. Usted va a amar la palabra. Usted va a amar, mire, la santidad, la pureza. Usted va a amar el servirle a Dios. Usted le va a poner a Dios en el primer lugar. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Si usted no desea la palabra, si usted no lee la palabra, si usted no tiene una intimidad con tu papá, quiere decir que usted no nació de lo alto. O si nació de lo alto, usted murió por el camino y lo que usted tiene hoy es religión. Eso le pasa a mucha gente. Fíjese, haciendo una comparación de una criatura en el marco natural. Nació el bebé, ¿y qué es lo que hace el bebé? Parece un craya, pero un bebé. ¿Qué es lo primero que pide? Leche. Y cuando mamá le da la lechita, se calla. Después de 3 horas, le da otra vez la mamá al bebé, se calla. En el mismo sentido, nos dice Dios, como niños recién nacidos, desea como niños recién nacidos la leche por la palabra no adulterada para que por ella crezcáis. ¿Qué hace ese bebé? Primero con lechita. Va creciendo, es adolescente, ya empezó a comer asado, empezó a comer tallarín, mandioca, borí. Cuando es más grande va comiendo. Necesita seguir comiendo para seguir viviendo. Pero hay muchos que ya son grandecitos y ya dejaron de comer la palabra, dejaron de crecer, de madurar, y viene el enemigo. Amóntema. Discúlpeme porque trato de ser un poquito folclórico y uso a los perritos para darme a entender, y usted me entiende. Entonces, mi hermano, chequémonos en el nombre poderoso de Jesús. Nicodemo era una autoridad religiosa judía. Era un conocedor de la ley de Moisés. ¿Cuántos religiosos, cuántos filósofos, cuántos satanistas, cuántos estadistas conocen la ley de Dios? Ustedes pueden recitar la Biblia más que no, pero no le conocen al autor de la ley. No le conoce al autor de esa palabra. Pero usted y yo, con un conocimiento no muy profundo, le conocemos al autor de esa palabra, le conocemos a Cristo, le adoramos a Cristo y vivimos la vida de Cristo porque Él está dentro de nosotros. Si es que Jesús está dentro de nosotros, si es que Jesús está dentro de usted, usted va a tener deseo de servirle, usted va a tener deseo de apartarse del pecado, usted va a tener deseo de agradarle al Señor. Eso no quiere decir que usted y yo estamos vacunados para no pecar. Todos queremos pecar, da gusto pecar. Pero cuando Dios cambió nuestra naturaleza, ¿qué pasa? Aunque tengamos deseo de pecar, ya no lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque antes cuando pecábamos es porque amábamos el pecado. Pero hay alguien a quien amamos más, y a ese a quien amamos más no queremos ofenderle, y su temor está en nosotros y no queremos pecar por no ofenderle a Dios, a nuestro Señor. ¿Está conmigo? ¡Wow! Si alguien me dice, pastor, yo ya soy un santo, una santa, yo ni siquiera tengo deseo de pecar. Y yo te voy a decir, mi hermana querida, mi hermano querido, vos sos candidato para el infierno de Yapógina. Claro que seguimos teniendo deseo de pecar, pero ¿cuál es la diferencia ahora? Ya no quiero más pecar. Ya conozco lo que es estar del otro lado de la vereda. Conozco lo que es las consecuencias del pecado. Pero por temor a mi Señor le digo, Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Yo no quiero ofenderte. Yo no quiero, Señor, perder mi comunión contigo por un momento de placer, por un momento de esto. No quiero. Ayúdame. Viene la fuerza de Dios. Y Él te dice, claro, mi hijo, yo sé que vos no podés. Para eso murió mi hijo. Y estoy ahí para ayudarte. Y Dios te salva. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque amás más al que te salvó
que aquel que te condena, que es el diablo. ¿Quién era Nicodemo? Era una persona que le impresionaba las señales que Jesús hacía. A muchos le atraen las señales, los prodigios y las maravillas. Ya, mira, mi hermano, mira un poco ese profeta, me dijo todito. Mira un poco como dijo a fulano. Y a veces ya están todos ya pichicateados, o sea que todo arreglado el culto. Fulano se siente ya en el fondo. Y el profeta dice, fulano que está allá, que tiene una camisa colorada, que su mujer esto, que su hombre esto, que el perrito esto, que le mató su loro, bla, bla. Y él viene acá. ¿Es verdad? Sí, señor. Le aplaude todo el mundo. Mira un poco dijo todo lo que le pasaba, bla, 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 bla. A muchos le impresionan las señales, prodigios y maravillas. Wow, no te dejes impresionar por las señales, prodigios y maravillas, porque el diablo también hace señales, prodigios y maravillas mentirosos para engañar. Impresionate por Dios, por Jesús, por su palabra. ¿Están conmigo? Estamos en tiempos difíciles, mis apreciados, y tenemos que no ser como Nicodemos. Tenemos que impresionarnos por la conversión de las vidas, por la transformación de los corazones que vemos nosotros. ¿Quién era Nicodemos? 5, era una persona que vino a Jesús de noche, a escondidas por el que dirán. Wow, yo soy fulano de tal, yo soy perengana. Y que la gente que está a mi alrededor, mi vecino, mis compañeros, no saben que yo me voy a la iglesia cristiana. Que yo llevo la Biblia debajo de mi brazo. No, vino de noche, cañigay. ¿Cuántos se avergüenzan de Jesús? Aquí hay jóvenes y este servidor y muchos de los que estamos aquí nos avergonzamos de Jesús. Llevamos no la Biblia bajo el brazo. Y nuestra Biblia, su lomo no tiene olor a desodorante. Porque no lo llevamos bajo el brazo, lo llevamos en la mente y en el corazón para practicarlos todos los días. Y nos vamos en la plaza y le decimos, oíme bien, Satanás, aquí venimos a hablar de Jesús de Nazaret. Vengan, siente aquí, reúnanse. Aquí tenemos la solución para sus problemas. Aquí tenemos la solución para vuestros problemas económicos. Jesús, Jesús, Jesús. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Los fariseos, los religiosos tienen miedo de Jesús. Se esconden luego. Y vos te vas a decir, no, yo le llevo a mi señora por ahí, no sé, pasé nomás por ahí. Y vos estoy teniendo, pero no sé, yo no. Ellos son fanáticos. Está expresando de que le gusta más el infierno que el cielo. Wow. Su boca declara lo que es por dentro. 6. ¿Quién era Nicodemo? Era un hombre natural, no espiritual, nacido de carne y no del espíritu. Como dice 1 Corintios 15:50, si me ponen ahí por favor bien rápido. La sangre y la carne. Pero esto os digo, hermanos, que la sangre y la carne, o sea, el hombre natural, el hombre nacido de mujer, no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. El hombre natural va a ser corrompido, va a ser destruido, al morir se pudre. Pero el hombre que le tiene a Cristo en su corazón va a ser un hombre inmortal. La corrupción se va a vestir de incorrupción y lo mortal se va a vestir de inmortalidad, hablando del cuerpo. Entonces, aquí estamos hablando que el hombre natural no va a heredar el reino de los cielos, sino aquel que nació de lo alto. No importa que seas bueno, no importa que seas lindo, no importa que des limosna, no importa que hagas lo que hagas para ganar tu salvación, no sirve. Jesús, el creador del cielo y de la tierra, que preparó mansiones para ti, para mí, te dice, esta es la condición para que estén conmigo. Es necesario nacer de lo alto. Si usted no tuvo esa experiencia, no tiene usted esta experiencia, o si se le apagó esta experiencia, recupere por favor su comunión con Dios, porque tal su mente, tal su corazón, tal su conducta. La sangre y la carne no va a heredar el reino de los cielos. 2 Corintios 5:16. Por favor, rápido. 2 Corintios 5:16, ahí en pantalla. ¿Qué dice? De manera que nosotros de aquí no andamos. ¿Qué dice? Aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, según nuestro razonamiento, según nuestro pensamiento humano, finito, según la dimensión humana, la carne. A nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conociéramos según la carne, ya no lo conocemos.
Hay muchos que le conocen al Cristo histórico. ¿Saben por qué le conocen al Cristo histórico? Porque vieron la película ahí en Semana Santa. ¿Se acuerdan ustedes? En Semana Santa, cuando éramos chiquitos, yo por lo menos, papá siempre nos preparaba una platita, nos íbamos al Cine Victoria a ver la pasión de Jesús en Semana Santa. La vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Conocíamos según la carne, conocíamos racionalmente a Jesús por historia, por esto, por lo otro, como muchos conocen a Jesús tradicionalmente por historia, por cine, por esto, por lo otro, por filosofía, pero no le conocen a Cristo, conocen según la carne. Pero usted y yo hoy le conocemos a Jesús en el Espíritu, aunque no le vimos, no le tocamos. De igual manera podemos decir, como dijo Pedro, como dijo Juan, nuestras manos tocaron al verbo de vida. Nosotros le hemos visto y le hemos conocido. Esto os escribo para que vuestro gozo sea cumplido, dice Primera de Juan capítulo 1, 2, 3 ahí en la carta. ¿Por qué nos está hablando Juan? Nos está hablando a nosotros para que ustedes tengan su gozo cumplido, para que ustedes también se glorifiquen con nosotros, que ustedes no le dieron, no le tocaron, como yo le he visto, le toqué y le conocí a Cristo. Ustedes también le conocen a Cristo porque Cristo vive en sus corazones. Y le adoran a Cristo, porque hay muchos que le dieron a Cristo. Mire, le dieron ese milagro, pero no le conocieron a Cristo. Muéstranos si eres el Mesías. Si tú vienes de lo alto, muéstranos que eres de lo alto. Si eres el Mesías, Hijo de Dios, bájate de la cruz y creemos en ti. El mismo Espíritu está hoy. Le conocen a Cristo según la carne, según la historia, pero usted y yo le conocemos a Dios según el Espíritu. ¿Saben por qué? Porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por revelación, si no es por la gracia de Dios, si no es por la información que vino del cielo. Por eso usted y yo estamos sentados acá, alabando a Jesús. O si no, usted hubiese estado en cualquier otro lado, usted ya hubiese estado ahí peleándose con su esposa, porque tu seiteca ahora el sábado y Terry ahí. Ahora ya un bocapulle, imagina fulano, un bocapulle, imagina perengano. Igual entonces, pelea con los hijos, pelea con la hija. Y la esposa le dice, mi amor, pártale ahí. Y está hipólico, amigo. Ojo, para cerveza. Ojo, para la cerveza. Ojo, para la cerveza ahí. La comida para la semana. Pero hoy, que usted le conoce a Cristo, todo eso ya está redimido y usado para el bien. ¿Está conmigo? Qué interesante. Gálatas 5:24, por favor. Vamos terminando. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Wow, ¿te acordás antes cuando estábamos del otro lado de la vereda? Pecamos y gusto y te la pecados. Ay, no habían más cosas lindas que el pecado. Al día siguiente todo ahí arañado, todo ahí malhumorado, todo deprimido ahí. La pucha, bueno, ya a pecar otra vez, a ser feliz la próxima semana. Así. Te iba hundiendo, perdiendo tu familia, perdiendo tu economía, perdiendo tu salud. Pero los que son de Cristo, dice, han hecho morir al hombre natural, al hombre con sus pasiones, con sus deseos pecaminosos. ¿Cuánto entienden lo que estoy diciendo? Gloria a Dios, eso es señal de que estamos cabalgando, Sancho. Por eso los perros ladran. Estamos caminando al cielo. Los peces muertos son los que son arrastrados por las corrientes de las aguas, pero los peces vivos nadan en contra, nadan en contra. Los cristianos que tienen al Espíritu Santo de Dios están vivos, nadan en contra de la corriente, contra el pecado, contra todo el pensamiento de este mundo sucio y pecaminoso, porque tienen una eternidad reservada en los cielos para ellos. Leemos lo que dice Gálatas 6:8. Wow. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No os engañéis. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si usted le da de comer a su carne, tu carne te va a matar eternamente. Si usted da de comer a su espíritu, al hombre nacido de lo alto, por medio de la palabra de Dios y la obediencia, ese hombre interior te va a llevar a la eternidad con Cristo. La pelota está en su cancha. Usted decide a qué eternidad se va usted a despertar y usted va a pasar. Yo ya decidí despertarme a la eternidad con Dios y pasar la eternidad con Dios. Es una decisión que hay que tomar.
Filipenses 6, Efesios 6:12, que dice: la lucha de un cristiano no es contra carne y sangre, sino contra malignas fuerzas espirituales, señores gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, asentados en los lugares celestes. ¿Qué te quiero decir? Que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu. Cuando usted nace, tiene entendimiento de la vida natural, física, material, y tiene entendimiento del mundo espiritual, el entendimiento y el conocimiento que tenía Jesús. Jesús andaba en esas dos dimensiones, la natural y la espiritual. Usted y yo andamos en las dos dimensiones, en la dimensión natural y también en la dimensión espiritual. Hay un mundo espiritual y tenemos injerencia como rey y sacerdote en ese mundo espiritual. Pero tu lucha es contra fuerzas espirituales hoy. Ya no estás en la carne, pues. Cuando estaba en la carne ni siquiera te hacía caso al diablo porque estaba en su bolsa. Pero vos saliste pues de la bolsa del diablo y ahora sos su enemigo. Entonces tu lucha no es contra tu suegra, no es contra tu compañero de trabajo, no es contra la gente que se burla de vos, no es contra la gente que está en tu colegio, en tu facultad, que se burla de vos, que te dice que sos una monja, que sos esto, que sos lo otro. Es contra demonios que quieren hacerte desistir de la carrera que estás tomando. Pero vos y yo le tenemos a Cristo y somos más que vencedores. 1 Pedro 1:24, por favor. ¿Qué dice? Porque toda carne es como hierba, el hombre natural, el hombre nacido de mujer como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero aquel que es nacido de la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Usted y yo hemos nacido por la palabra de Dios, vivimos y permanecemos para siempre. Nuestro hombre interior ha sido transformado, ha sido cambiado. Hemos nacido de lo alto para vivir para siempre. Hemos experimentado eso. 1 Pedro 2:16. 1 Pedro dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero aquel que nació de lo alto, aquel que vive por la palabra, vive y permanece para siempre. Aquí, mi apreciado, hay una sabiduría tremenda. Aquí hay una inteligencia tremenda, una información tremenda de parte de Dios, que usted hoy tiene la información. ¿A quién va a alimentar usted? ¿Al hombre de adentro, que es Cristo el que nació, o al hombre de afuera? Si usted alimenta al hombre de adentro con la palabra, con la oración, con la obediencia, usted va a permanecer para siempre. Usted está llenando su mente, su corazón de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 7. Era un hombre de muchas preguntas en su mente. Preguntó: maestro, ¿puede un hombre que no viene de Dios hacer señales milagrosas? Sí, puede hacer señales milagrosas un hombre que no proviene de Dios, señales y prodigios para engañar. Anote usted esto, Deuteronomio 1:5. Ya en el Antiguo Testamento habían profetas que Dios permitía para ver si el pueblo iba a hacer caso a su ley. Ya lo descaminaban. Cualquiera que hace señal, prodigio y maravilla y te aparta de Dios, Dios no está. Esa es la enseñanza de Deuteronomio 1:13, 1-5. Mateo 24:26, ahí dice: muchos en aquel tiempo habrán señales, prodigios y maravillas. Señales, profetas que hacen señales, pastores que hacen señales y maravillas. Pero no se dejen embaucar usted por las señales. Siga usted lo que dice la palabra de Dios. En 2 Tesalonicenses 2:9-10, ahí dice: el inicuo Satanás, hablando del anticristo, viene con señales, prodigios mentirosos para engañar a aquellos que se han apartado de Dios, aquellos que no leen la Biblia, aquellos que no tienen fundamento bíblico. Se van a dejar guiar por las señales y prodigios, por los engaños del diablo. Ya nos dice la palabra de Dios. Y ahí en Apocalipsis 13:11, ahí habla que la bestia, la segunda bestia que sale de la tierra, que es el falso profeta, va a hacer señales, prodigios y maravillas. Va a hacer caer fuego del cielo para engañar inclusive a los escogidos. Pero usted y yo ya no vamos a estar en ese tiempo. Pero en este tiempo Satanás sigue operando de esa forma para engañarnos. Nicodemo nos ha enseñado un montón de cosas, y lo principal que yo quiero que usted deje en su mente es: no pongas tu fe y esperanza en una persona que hace señales, milagros. Pon tu fe y confianza en la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios. Eso es evidencia
que naciste de lo alto, porque el hombre no solo de pan vive, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si usted no tiene comunión con Dios, si usted no lee la palabra, si usted no se alimenta de la palabra, usted es candidato a ser devorado por el diablo, por los engaños y la mentira de Satanás. Y eso no es culpa del pastor, no es culpa de su líder, es por tu negligencia y tu indisciplina. Hoy toma tu decisión en el nombre de Jesús de obedecer la palabra, de hablar la palabra, de predicar la palabra y vivir en base a esta verdad para que tu eternidad sea con Cristo y no en la condenación eterna. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por estas instrucciones santas que nos ayudan, Señor, a entender quiénes somos, quién eres tú. Y hoy claramente nos has enseñado que aquel que no naciere de lo alto no puede entrar en el reino de los cielos. Y esto no es un asunto futuro, sino es un asunto también presente. No puede percibir las cosas del Espíritu, no puede entender las cosas del reino, no puede disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra, en el marco presente y también en lo espiritual, en la eternidad. Gracias por la información que hoy hemos recibido, papá. En el nombre de Jesús.